Hola, soy Lili Pérez Díaz y hoy los invito a recorrer uno de los lugares más emblemáticos de la historia minera de Chile, Chuquicamata. Soy madre e hija de chuquicamatinos. Viví toda mi infancia y adolescencia en este maravilloso campamento. Lo que vemos hoy parece un lugar detenido en el tiempo, pero durante décadas fue una verdadera ciudad en medio del desierto. El campamento de Chuquicamata fue fundado el 18 de mayo de 1915, junto con el inicio de la explotación industrial del yacimiento de cobre más importante de Chile. La explotación fue impulsada por la empresa estadounidense Chile Exploration Company. En aquellos años, el norte de Chile comenzó a transformarse gracias al cobre, y miles de trabajadores llegaron desde distintas regiones buscando una oportunidad para construir una mejor vida. Ubicada en pleno desierto de Atacama, aproximadamente a 1550 kilómetros al norte de Santiago, lo que equivale a unas 20 horas de viaje por carretera y a solo 15 kilómetros de Calama, es decir, unos 20 minutos en vehículo. Chuquicamata llegó a convertirse en mucho más que una simple faena minera. Con el paso de los años, dejó de ser solamente una mina para transformarse en una verdadera ciudad en medio del desierto. Aquí existían escuelas, iglesias, cines, teatros, clubes deportivos, comercios, cementerio e incluso el que fue considerado uno de los hospitales más modernos de Sudamérica para su época. También existían barrios diferenciados según los distintos escalafones y cargos de los trabajadores. Pero no solo vivían aquí los mineros, también lo hacían sus familias. Los niños jugaban en las calles de tierra y ripio, asistían a clases, participaban en actividades deportivas y crecían observando cómo la enorme mina formaba parte de su vida cotidiana. Muchos recuerdan con claridad las impresionantes explosiones diarias, conocidas como polvorazo, que normalmente ocurrían alrededor de la 1 de la tarde, y las gigantescas montañas de material que eran removidas desde la profundidad del Rajo. En su época de mayor desarrollo, el campamento llegó a albergar alrededor de 25.000 personas, entre trabajadores y sus familias, convirtiéndose en una de las comunidades mineras más importantes de Chile. Por eso, para quienes vivieron aquí, Chuquicamata nunca fue solamente una mina. Fue el lugar donde crecieron, estudiaron, hicieron amistades, formaron familias y construyeron sus recuerdos. Fue simplemente su hogar. Permiso. Durante gran parte de su historia, la mina fue administrada por compañías norteamericanas. Sin embargo, en 1971, Chile nacionalizó la gran minería del cobre y Chuquicamata pasó a formar parte de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, más conocida como Codelco. Desde entonces, esta mina se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la minería chilena y del desarrollo económico del país.
Durante muchos años fue considerada la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo y una de las mayores productoras del cobre del planeta. Chuquicamata no está sola. Muy cerca se encuentran otros importantes yacimientos operados por Codelco. Hacia el norte se ubica la mina Radomiro Tomic, que comenzó sus operaciones en 1995 y explota principalmente minerales oxidados de cobre. Hacia el sur se encuentra la mina Ministro Hales, inaugurado el 2013, que forma parte del mismo distrito minero. Junto a estas operaciones, Chuquicamata conforma uno de los complejos mineros más importantes del mundo, conocido como Codelco Norte. Chuquicamata produce principalmente cobre, pero también se obtienen otros minerales de gran valor como molibdeno, que es utilizado en aceros especiales y en diversas industrias tecnológicas. Hemos hablado que Chuquicamata es una mina a rajo abierto, pero ¿qué tan grande es realmente el rajo de Chuquicamata? Para que se hagan una idea, la profundidad de esta gigantesca mina es tan grande que dentro de ella cabría completamente el Cerro San Cristóbal de Santiago, uno de los íconos más reconocidos de Chile. Y si hablamos de superficie, dentro de sus dimensiones podrían caber decenas de canchas de fútbol. Su tamaño es tan impresionante que supera ampliamente el área ocupada por el Estadio Nacional chileno y gran parte de sus instalaciones. Pero las comparaciones no terminan ahí. Si colocáramos dentro del rajo el edificio Empire State de Nueva York, uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos, todavía sobraría espacio. También podríamos apilar 3 torres Eiffel una sobre otra y apenas alcanzarían su profundidad. Más de 10 estatuas de la Libertad podrían caber una encima de otra dentro de este gigantesco agujero. Incluso la Gran Pirámide de Giza, una de las maravillas más famosas de la antigüedad, tendría que apilarse varias veces para igualar su profundidad. Y quizás la comparación más impresionante, si colocáramos el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, dentro del rajo de Chuquicamata, aún quedarían cientos de metros de profundidad por debajo. Por eso, cuando observamos esta mina en fotografías o videos, es difícil de mencionar su verdadero tamaño. Solo al compararla con algunos de los monumentos y construcciones más famosas del planeta, podemos comprender la magnitud de esta extraordinaria obra de ingeniería ubicada en pleno desierto de Atacama. Y pensar que todo esto comenzó hace más de 100 años, cuando miles de hombres y mujeres llegaron al desierto para construir una ciudad alrededor de la mina que cambiaría para siempre la historia de Chile. Pero a medida que la mina crecía, también comenzaron los desafíos. Las necesidades de expansión minera, junto con los factores ambientales, llevaron a la decisión de trasladar gradualmente a los habitantes hacia la ciudad de Calama. El proceso comenzó durante los años 90 y se intensificó a partir del 2003. Finalmente, el 31 de agosto del 2007, Chuquicamata dejó oficialmente de funcionar como campamento habitado. Más de 10.000 personas fueron trasladadas a Calama durante este proceso, y así terminó una historia de casi un siglo de vida comunitaria en pleno desierto.
la tercera. Yo tenía dos abuelas que su mejor amiga de Antofagasta. Se había casado con este, era supervisor. Aquí era lo industrial, pues. Allá donde están esos dos pisos, allá vivía la mamá. Hoy, recorrer Chuquicamata es recorrer la memoria de miles de familias. Detrás de cada casa, cada escuela y cada calle existen historias de esfuerzo, amistad, trabajo y sueños. Aunque sus habitantes ya no viven aquí, el legado de Chuquicamata sigue formando parte de la identidad minera de Chile. Y quizás por eso, quienes alguna vez vivimos en este lugar, no hablamos solamente de una mina. Hablamos de una ciudad, hablamos de nuestro hogar. Ese era Tramata, el terminal de buses.
Y así termina este primer recorrido por mi querido Chuquicamata. Hoy quise contarles qué fue de esta ciudad, cómo nació y por qué sigue siendo tan importante para quienes tuvimos la fortuna de vivir aquí. Pero esto recién comienza. En los próximos videos los invitaré a recorrer conmigo distintos rincones de Chuquicamata. Entraremos a diferentes tipos de viviendas, conoceremos los edificios más emblemáticos, caminaremos por sus calles y veremos qué es lo que queda hoy de esta ciudad que marcó la vida de miles de familias. Quiero mostrarles no solamente los lugares, sino también las emociones que sentimos los chuquicamatinos cuando volvemos a caminar por estas calles. Porque aunque muchas casas fueron abandonadas y gran parte de la ciudad quedó cubierta por la expansión de la mina, jamás podrán tapar nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestras amistades y el cariño que sentimos por este lugar. Chuquicamata sigue viva en la memoria de quienes la llamamos hogar. Si les gustó este video, los invito a seguir acompañándome a esta aventura. Suscríbanse al canal, déjenme un me gusta y compartan este contenido para que más personas conozcan la historia de esta maravillosa ciudad. Y si ustedes también vivieron en Chuquicamata, me encantaría leer sus recuerdos en los comentarios. Les envío un abrazo muy grande, soy Lili Pérez Díaz y nos vemos en el próximo video.